Y amén. Gracias le doy al Señor por tenerme esta oportunidad nuevamente esta noche aquí con ustedes, este tiempo aquí con ustedes para traer un mensaje, el mensaje de arriba de lo alto. Amén. El mensaje que viene del Señor, el mensaje que viene de su palabra, el mensaje que viene, hermano, para nosotros, para sus hijos, para un pueblo, para una persona que también el Señor tenga lista, preparada para darle esa salvación gratuita, amén, y a través de la palabra traiga convencimiento, convicción de esa, en ese alma, en esa vida, y aún en nosotros también, en sus hijos, porque de todas formas necesitamos todos los días de su palabra, necesitamos estar, hermanos, llenos más de su palabra, ser convencidos cada vez más por su palabra, estar y tener esa seguridad, esa firmeza de que Dios está hablando y sigue hablando y seguirá hablando. De una u otra manera Dios nos habla aquí en esta casa, allá afuera personalmente. Y qué bueno cuando Dios nos habla a nosotros, tal vez en secreto, en privado, y cuando venimos a esta casa, a este lugar, hay una confirmación de la palabra de Dios. Espero que así sea para algunos de ustedes también en esta noche. El título que Dios me ha permitido estudiar y traer para ustedes es como algo general, pero algo que vamos a ver hoy en la primera parte y el próximo jueves, si Dios lo permite, en la segunda parte, y se trata del tema ceguera espiritual. Ceguera espiritual, amados hermanos. La Biblia describe al hombre natural como alguien que está ciego a las realidades espirituales y es incapaz de siquiera buscar el remedio para su ceguera. En primera parte vamos a hablar de aquellas personas que son, como acabamos de describir, aquellas personas naturales, aquellas personas incrédulas, aquellas personas que estamos y aún nosotros en algún momento estuvimos ahí en ese lugar. Usted y yo estuvimos en algún momento, estábamos ¿qué? Ciegos espiritualmente. Amén. Buscábamos a Dios. De pronto alguno levantará la mano y dirá: sí, yo, pero a su manera. Pero realmente no estaba Dios ahí en el asunto. Dios fue el que nos buscó, amados hermanos. Dios fue el que nos encontró. ¿Cuánto le dan la gloria a Él? Dios fue el que nos verdaderamente rescató de nuestra vida y de nuestra manera de vivir, donde andábamos ciegos, hermano, andábamos desnudos, andábamos en esclavitud, andábamos en nuestra concupiscencia, andábamos en nuestro pecado, andábamos en nuestra altivez de nuestros ojos, andábamos en el orgullo, andábamos en vanidades, amados hermanos. Andábamos, hermanos, verdaderamente, aún alguno de nosotros aquí el Señor tuvo que hacer y utilizar a alguien como instrumento y traer liberación a nuestra vida, porque aún atados estábamos a muchas cosas, hermanos. Y quizá algunos de nosotros, hermanos, tanta puerta que abrimos en el pasado, tantas situaciones que abrimos, hermano, que aún, hermano, en nuestra propia casa, como dice el Señor, en nuestro propio templo, no estaba la presencia de Dios. Habían ¿qué? Bichos ahí, habían demonios que habitaban, que nos tenían esclavizado, y cada vez nos hundían más y más y más en el pecado y más en una situación. Entonces, amados hermanos, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. 1 Corintios capítulo 2 versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Dice el Señor entonces, Pablo hablando a los corintios, dice el apóstol Pablo que el hombre natural, el hombre que está allá afuera, no percibe, no entiende, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios. Muchas veces a nosotros nos hablaron de Cristo, nos hablaron del Evangelio y no entendíamos nada, hermano. Tal vez tratamos de ir a la Biblia porque teníamos un Nuevo Testamento, alguien nos lo había regalado, teníamos la Biblia del abuelo, del tío y la teníamos ahí en el cajón.
Y tal vez muchas veces nos acercábamos, hermano, a leer ese libro negro que inspiraba como temor, como miedo, como que, ¿cierto? Como que algo allí. Y en algún momento nos acercábamos, pero no entendíamos lo que decían las escrituras, hermanos. Y cerramos inmediatamente ese libro y lo dejamos otra vez a un lado, porque no percibíamos, no entendíamos, no comprendíamos lo que estaba escrito allí. Porque dice el apóstol Pablo, porque para él son locura, para el mundo natural, para la persona natural, para la persona que está allá en el mundo. Nosotros tenemos que tener esa paciencia, amados hermanos, porque un día lo fuimos nosotros. Para nosotros era ¿qué? Locura. Para nosotros era una locura que alguien estuviera en el evangelio. Para nosotros era una locura que alguien de la familia se hubiera integrado en una iglesia cristiana y nuestras palabras eran, hermano, desplicentes sobre aquella persona. Le tratábamos evangélico, le tratábamos de loco, le tratábamos de aleluya. Porque cuando venía y nos hablaba, tal vez el familiar, el papá, el amigo, el hijo, el tío, no comprendíamos esas palabras que eran palabras de vida eterna, hermanos. Eran esas palabras que venían a nosotros para irrumpir nuestro corazón en algún momento y mostrar nuestra condición de nuestro pecado. Pero cuando nos hablaban de pecado, inmediatamente cerrábamos la puerta. Muchos de nosotros le dijimos, no me hables ahora de ese tema. Mejor no me hables. Y nos excusábamos, teníamos excusa. Y eso es lo que la gente hoy natural del mundo, hermano, tiene la excusa. Y nosotros que hoy conocemos las escrituras, nosotros que un día hoy el Señor, como hace 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, alumbró nuestros ojos, nos resucitó porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Él tuvo misericordia y la bondad nos atrapó, con cuerdas de amor nos atrajo el Señor. Pues nosotros también, que somos entendidos hoy esta escritura, que nosotros nos permite hoy a través de este tema, ceguera espiritual, amados hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de que las personas, cuando nosotros vamos, sea amigo, sea un familiar, vamos a tener la misma, tal vez hasta más, y hasta de pronto multiplicarse más de lo que nosotros fuimos. Las reacciones no se dejarán de ver en aquellas personas, porque para ellos son locuras, no las pueden entender, porque dice la escritura que se han de discernir espiritualmente. Para un individuo espiritualmente ciego, las cosas espirituales no tienen sentido, amados hermanos. Vuelvo a repetir, para un individuo espiritualmente ciego, las cosas espirituales ¿qué? No tienen sentido. Y cuando yo digo las cosas espirituales, son las cosas de arriba, las de Dios, porque la gente en el mundo también, de alguna u otra manera, Dios colocó eternidad en el corazón del hombre, pero Dios también colocó esa necesidad de buscar a un ser supremo. Y de alguna u otra manera la gente busca cosas espirituales y pone sus ojos en esas cosas espirituales. El problema es que aquellas cosas espirituales que no vienen de arriba verdaderamente del Dios de los cielos, sino que son satánicas, sino que son allá de abajo de las tinieblas, hermano, la destrucción para aquella persona va a ser inevitable, porque su vida va tras un rumbo, una situación espiritual donde lo va a llevar tal vez a tener más, o a tener más el descontrol de su vida y a entregar el control de su vida a demonios, principados y potestades, amados hermanos, aún al mismo Satanás. Yo no sé si ustedes recuerdan que antes se manifestaba mucho cuando la gente hacía pactos satánicos de sangre. Son situaciones espirituales donde la gente quiere buscar, quiere contemplar, quiere probar, y muchos se quedan allí, hermanos. Pero yo, cuando hablo de la escritura hoy, que dice que no, las cosas espirituales no tienen sentido, son aquellas que vienen de arriba, que no están adulteradas, que vienen del Dios, de nuestro Padre celestial, todo don perfecto que viene de Él, amado hermano, todo lo bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es de buen nombre, hermano, todo lo que es santo, todo lo que es puro.
Hay como algo, el ser natural normalmente repele a las cosas divinas, a la divinidad, a la santidad del Señor. Eso fue lo que el Señor se enfrentó cuando llegó aquí a la tierra. Encontró que había personas que no entendían el lenguaje, que estaban ciegos espiritualmente, aún conociendo las leyes, aún conociendo las escrituras. Tuvo que el Señor de alguna u otra manera enfrentarlos y confrontarlos personalmente. Y de ellos vamos a hablar en adelante, en unos minuticos vamos a hablar. Dice la palabra también, 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4. Y me voy a tomar aquí para poderlo leer en otras versiones. 2 Corintios capítulo 4. Vaya usted conmigo allí, por favor. Versículos 3 y 4. La Reina Valera dice de la siguiente manera: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjese usted, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Usted y yo debemos ser conscientes, amados hermanos. Y nuevamente le digo, ahí estábamos nosotros. El Dios de este siglo había cegado ¿qué? ¿Había cegado qué? Nuestro entendimiento, amados hermanos. Por eso la luz, hermanos, nos era difícil comprender el evangelio, recibir las buenas noticias. Siempre rechazábamos, siempre nos excusábamos. Dice la Nueva Traducción Viviente, permítame leérselo en la Nueva Traducción Viviente. De la siguiente manera dice la palabra. El apóstol Pablo está hablando a los corintios, sigue hablando a los corintios. Dice: si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta ¿de quién? De Dios. El hombre incrédulo está espiritualmente ciego, amado hermano. Él cree que ve, pero la realidad es que no ve. Pablo describe aquí a Satanás como la causa de la ceguera espiritual. Dice que el Dios de este siglo, el Dios, Satanás, quien es el padre de la mentira, Juan 8:44, para que usted pueda tomar nota, los que están tomando nota, tiene como objetivo alejar a los humanos de la verdad de Dios de cualquier manera que pueda. Fíjese que el objetivo de Satanás como un padre de mentira, amado hermano, es alejar de la verdad de Dios de cualquier manera que pueda hacerlo. Créalo que una y otra vez, cuando estábamos nosotros en esta condición, amados hermanos, Satanás estaba trabajando allí en nuestra mente, en nuestro corazón. Cada vez que algo se exponía a la palabra para visitarnos, la palabra de Dios, Satanás también estaba allí, hermano, colocando contraposición a la palabra inmediatamente. Había algo allí que era contrario a la palabra de Dios. Y nosotros a veces no entendíamos por qué tanto rechazo a la palabra de Dios. No sabíamos por qué tanto rechazo a un milagro, amado hermano, cuando estaba frente a nosotros. Porque algunos de nosotros tal vez aquí pudimos contemplar un milagro de sanidad, de vida, un milagro de donde alguien tal vez, hermano, era sanado
en algún lugar por la palabra, un evangelista que Dios utilizara en el campo, en la ciudad, en el parque. Tal vez mucha gente de los que tienen aquí años en el Señor, 15, 20, 30 años, donde en esta ciudad, amados hermanos, habían evangelistas que llegaban a los parques y eran los milagros del Señor allí, hermano, tras milagros, y aún la gente no creía. Y dice la palabra de Dios que si no creen por la palabra, creerán por los milagros. Y uno dice, ahí cómo es que es. Pero era tanta la persona que estaba tan cegado su entendimiento, que aún viendo el milagro, viendo la sanidad, aún en su propia vida, muchos nunca comprendieron y entendieron el plan de Dios de salvación para sus vidas. Muchos recibieron el milagro inclusive en sus propias vidas. Muchos recibieron la sanidad. Muchos recibieron allí el que Dios interviniera en el hogar, amados hermanos. El que Dios restaurara a su hijo, el que Dios restaurara a alguien. Pero hermanos, se quedaron allí. Pero sabemos que Dios es bueno y que Dios sigue haciendo de una y otra manera con el ser humano hasta que pueda, hermano, comprender, porque lo que Dios ya ha llamado, lo que Dios ha escogido para salvación, hermano, ni el mismo diablo, hermano, tendrá el poder, aun cuando haya cegado el entendimiento de aquella persona, de aquel alma. Dios, hermano, lo hará, Dios lo rescatará, Dios lo redimirá como lo hizo con usted y conmigo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios en esta noche? El designio de Satanás o el diablo es mantener a los hombres en la ignorancia, ¿sabe usted? Si hay algo que Satanás, hermano, es que la gente ignore totalmente, ¿qué? Las escrituras, amados hermanos. ¿Por qué aún hoy en el pueblo de Dios todavía se sigue ignorando las escrituras? Porque Satanás de una u otra manera está trabajando y quiere operar en la iglesia para que usted ignore las escrituras, para que usted no vaya a las escrituras, para que usted no estudie las escrituras, para que usted no medite en la palabra, para que usted ponga por alto la escritura y más bien ponga su conocimiento, ponga su razón, ponga su nivel de espiritualidad o su tiempo de conocimiento o su experiencia en el Señor y no confíes en la palabra de Dios. Pero nosotros, a pesar de que podamos tener 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 6, 7 años, hermano, nosotros no nos podemos confiar, amados hermanos, en los años, en la experiencia, en el ministerio, ni en la espiritualidad que usted pueda tener, sino verdaderamente siempre poner nuestra confianza en la palabra de Dios, hermano. De alguna u otra manera estar allí la palabra martillando nuestro corazón. Y qué bueno es cuando la palabra martilla, hermano. Qué bueno es cuando la palabra entra como fuego. Qué bueno es que la palabra entra y discierne nuestros pensamientos, porque nos hace nuevamente mover de nuestro lugar. Tal vez estamos en un confort, tal vez estamos viviendo, tal vez de alguna manera, hermano, donde el enemigo está ahí trabajando aún en la iglesia, porque él no deja y no ha dejado aún de poder ser estorbo a la iglesia de Dios. Él te estorba cuando usted quiere ir a las escrituras, amados hermanos. Te coloca sueño, te coloca pereza, te coloca un desasosiego, te coloca un no sé qué para que usted no vaya a las escrituras, para que usted no vaya al cuarto de oración, para que usted no tenga comunión con el Señor, para que usted no confíe en el Señor. De alguna u otra manera el enemigo está ahí también en medio de la iglesia, hermano, ahí generando, hermano, esa forma de ese entendimiento falso, mentiroso a los hijos de Dios, a nosotros, el pueblo de Dios. Y lo más delicado, lo más triste es que Dios, que al pueblo le gusta que se le hable de tantas cosas menos de santidad, hermanos, menos de lo puro, menos de lo que hay que, menos del pecado. Se habla de tantas cosas, hermanos. Se ministra al pueblo de tantas cosas, pero no me quiero adelantar porque es la segunda parte donde Dios nos va a permitir. Hay ceguera espiritual entonces en la iglesia. ¿Cómo está eso en la congregación, en la iglesia?
de hoy en nuestra ciudad. Pero esta primera parte estamos viendo en el hombre, en el ser natural, en el incrédulo. Dice: el rechazo del evangelio aquí se atribuye a la ceguera voluntaria y a la maldad del corazón humano. Que vaya a notar allí, amado hermano, que de esa manera, esa forma como se viste esa ceguera espiritual, es algo también que es del propio corazón humano, de la maldad que viene del corazón, que no se quiere acercar a ese Dios vivo, porque sabe que ese Dios es santo, que ese Dios es puro. Eso éramos nosotros también. Nuestra maldad, la maldad de nuestro corazón nos impedía acercarnos. Y es así, amados hermanos, que nos impide, no solamente nomás que Satanás hace una obra, Satanás tiene un objetivo, Satanás tiene un designio con la gente, con la creación del Señor, sino también nace de nuestro propio corazón, amados hermanos. No es toda la culpa para Satanás, sino de nuestro propio corazón terco, orgulloso, altivo. Dice que aún el enemigo, a pesar de que ha conseguido poner un velo sobre las mentes de los incrédulos, aún querrá mantenerlos en perpetuas tinieblas, amados hermanos. Fíjese, el propósito y el objetivo del enemigo es llevar a esa alma hasta el infierno, que no crea nada, hermanos, que pase todos los años 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 años de su existencia aquí en la tierra, y que realmente, hermanos, se pierda ese alma. Todo ese tiempo a esa alma, el enemigo de una manera u otra manera va a hacer que ese velo se mantenga sobre esa vida, sobre esa alma. Dice el apóstol Pablo, ha estado hablando del gran cuidado que ha manifestado a tratar de poner en claro la verdad de Dios a los hombres, tanto por precepto como por práctica. Dice: si el evangelio está aún encubierto o escondido para algunos, desde luego no es por culpa de Dios, amados hermanos. Y aún Pablo no quiere que sea tampoco por culpa de él. Cuando él predicaba el evangelio, muchos decían que era un evangelio, hermano, anticuado, que era un evangelio y que no tenía el poder de Dios. Pero el poder de Dios estaba allí delante de los ojos del apóstol Pablo, delante de estos hombres. Pero era la gente, aún el mismo Jesucristo, aún la gente, hermano, no creían. Lamentablemente la gente venía a Jesús muchas veces por el milagrito, por la sanidad y por el alimento. O no fue lo que el Señor les dijo: ustedes me buscan, ¿por qué? Porque tienen hambre, ¿cierto? Porque quiere que yo les llene el estómago, porque quiere que yo los sacie. Pero ustedes no quieren ver mi gloria, porque Dios de una manera, de otra manera mostraba su gloria con estas formas, estos milagros, para que la gente, amado hermano, creyera verdaderamente en la palabra de Dios, creyera verdaderamente en el Hijo de Dios. Pero muchos no creyeron por su incredulidad, por su ceguera espiritual. Dice hay una pregunta: entonces, ¿qué es la ceguera espiritual? Es la condición que tiene una persona cuando no puede ver a Dios o comprender su mensaje. ¿Qué es la ceguera entonces espiritual? Es la condición que tiene una persona cuando no puede ver a Dios o comprender su mensaje. Aunque Dios está obrando a nuestro alrededor, amados hermanos, buscándonos y mostrándonos su gloria, algunas personas no pueden percibir su obra divina. Aunque Dios está obrando a nuestro alrededor, buscándonos y mostrándonos su gloria, algunas personas no pueden percibir su obra divina. Hechos capítulo 28, versículos 26 y 27.
dice el Señor en su palabra: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Fíjese cómo el Señor le dice al apóstol Pablo en el versículo 25, dice allí: y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo el apóstol Pablo, dice esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Fíjese, hermano, allí encontramos a un pueblo totalmente que cierra sus ojos, que cierra sus oídos para no entender, no comprender. Pero no solamente nomás del enemigo esta acción que coloca en la mente de la gente, que entenebrece la gente, que pone ese velo, sino también del corazón del ser humano, del corazón de la persona, de nosotros, cada uno de nosotros. Una persona que no ve a Dios realmente no conoce a Dios. Lamentablemente está pereciendo espiritualmente. Una persona que no ve a Dios no conoce a Dios. Y lamentablemente esta persona está pereciendo espiritualmente. Aquellos que rechazan la palabra de Dios son espiritualmente ¿qué? Ciegos. Aquel que está rechazando continuamente la palabra de Dios, aquella persona que usted le comparte y rechaza medianamente la palabra de Dios, hay un rechazo. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de salir con los muchachos, hermano, a llevar las buenas noticias, lo que siempre hay en el 95% de la gente es un rechazo, no hay una aceptación, amado hermano, hay una excusa. Pero nosotros debemos comprendernos, nosotros no debemos de enojar, ni tampoco nos debe dar temor ni miedo el que nos rechacen. Y se siente humanamente eso cuando le cierran la puerta, lo rechazan a uno. Humanamente se siente. Pero nosotros que somos espirituales, nosotros que estuvimos un día en esa condición, nosotros tenemos que, a pesar del rechazo, hermano, insistir en aquella persona. He aprendido, hermano, por el tiempo que he salido con mis hermanos, con el ministerio, este ministerio que Dios ha levantado en este lugar, hermano, a insistir y insistir, a pesar de que no, a pesar de que me rechacen, a pesar de que me digan no y la persona todavía se queda allí, les sigo hablando y les sigo hablando, no me importa, hermano, que me reciba el mensaje o no me reciba aquel volante que tengo en mis manos. Pero si aquella persona todavía continúa ahí detrás de la reja, al lado de la puerta, yo tengo que seguir predicándole a esa persona hasta que tal vez, hermano, se aburra, se vaya, hermanos. Pero tengo la oportunidad para poder predicarle a un alma de Cristo, de las buenas noticias, porque yo también estuve un día en esa condición. El testimonio de este hombre que está aquí parado hoy en esta noche, en este lugar, fue así, de esa manera, amados hermanos. Yo le preguntaba si había un Dios en los cielos, para qué nacer, para qué vivir, para qué morir. No tenía ganas de vivir ya más sobre esta tierra. 11 años, jovencito de 11 años. Habían problemas en el hogar, habían problemas. Pero una señora que siempre pasaba, una vecina que pasaba siempre por allí y escuchaba los problemas, porque se escuchaba en la parte externa los problemas, la dificultad, la situación en casa, lo que se estaba viviendo allá. Esa señora ya tal vez nos conocía, que habían 2 chicos allá, había una familia allá, y esa señora fue movida a misericordia por el Señor. Y esa señora, aun cuando nos contaba a nosotros, decía: yo decía que cuando tocara la puerta ese señor me iba a pegar tremendo guarapazo. Pero esa señora se atrevió a tocar la puerta, dice que lo pensó muchas veces. Y ahí fue la respuesta del Señor, amados hermanos, a 3 preguntas que yo le decía: ¿para qué nacer, para qué vivir y para qué morir? Esa señora fue valiente.
esa señora, a pesar de todo, no consintió en ella misma que tal vez fuera agredida. Esa señora sabía que allí una familia necesitaba de la gracia, de la misericordia, de la bondad de Dios. Había una familia, había unos niños allí que necesitaban ser alcanzados, una familia que estaba en problemas. Pero hay veces nosotros hacemos el llamado en este lugar, amados hermanos, y la gente, perdóneme, actúa como ciega espiritualmente. Y esa es una de las que yo voy a tratar en la segunda parte, que Dios me permita. Aquí hay una respuesta del amor de Dios, pero también de una persona que nunca más volví a ver a esa señora, pero siempre en mis oraciones la bendigo. Siempre le digo al Señor, si esa señora está viva, su familia está viva, ten misericordia, así como aquella señora fue valiente. Y por eso cuando tal vez voy a una casa, insisto, porque yo no sé si esa persona, hermanos, está a punto de suicidarse, a punto de quitarse la vida. Es incrédulo, esa persona que está llena de Satanás, que tiene su mente de depresión, que tiene su mente jodida, que tiene su mente vacía, que tiene preguntas, tal vez como yo un día las tuve, que no quería vivir. Y si yo puedo llevar ese mensaje de la cruz, hermano, de vida a ese hogar y poder ser un instrumento en la mano de Dios, qué lindo, hermanos. Aunque usted tal vez no se dé cuenta que usted fue instrumento en la mano de Dios, que esa persona, aunque algunos han dicho, tú me salvaste la vida, hijo, hija, tú me salvaste la vida. Aquí se ha predicado, hermano, y cuando se abre hay veces ese Facebook en los jóvenes. Una vez cierta nos pasó, un señor dijo, ya no quiero vivir, voy a atentar con la vida de mi hija. Y ese señor inmediatamente nos llamó, se comunicó. Un señor Luis Salazar también. Y aquí está mi hermano Luis. Ese señor se quería suicidar. Y ese señor quería atentarla con la vida. Pero ese señor escuchó el mensaje aquí. Un sábado abrió Facebook, no nos conocía, entró en público. Y ahí llegó el mensaje de la persona que estaba aquí. Y Dios evitó, hermano, una tragedia en aquel hombre. No importa que estuviera lejos en el campo, porque estaba lejos de esta ciudad. No había forma de llegar aquí a una ciudad y de llegarle aquí a una dirección, estaba lejos. Pero fue atendido, fue llamado y aquella persona fue ministrada. Y es la bondad de Dios que nosotros podemos entender ahí también con las personas que son incrédulas, porque sabemos que es el enemigo, pero también el corazón de la gente. Dice Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12:48. Juan 3:19 al 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas, amados hermanos. El mundo aborrece la luz, el mundo odia la luz. Si usted ve en el mundo la situación y todo lo que pasa en el mundo, la gente cómo celebra en el mundo sus fiestas, en las discotecas, usted tal vez ha entrado alguna vez, tal vez usted entró, hermano, y es la oscuridad, pero ahí donde se le prendan todas las luces blancas. Porque el mundo aborrece la luz. Las tinieblas no tienen nada de comunión con la luz, amados hermanos. La ceguera espiritual es una realidad que nos afecta a todos. El apóstol Juan describe con sus palabras no solo a la nación de Israel, sino también a la humanidad entera. Una persona que no ha nacido de nuevo, permítame decirle aquí un punto más dentro de esta primera parte. Una persona que no ha nacido de nuevo es una persona ciega espiritualmente. Vamos a la escritura, Juan capítulo 3 versículo 3.
Y vemos allí la narración con este hombre líder religioso, Nicodemo. Narra la escritura, dice que era este hombre de los fariseos, uno principal de la sinagoga, creo que es entre los judíos, perdón, un maestro de Israel, un maestro, hermano. Y se acercó al Señor, dice, narra la escritura allí a él. Pero el versículo 3, cuando responde el Señor, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se lo dijo a quién, a Nicodemo, en esa conversación donde Nicodemo se acercó a él, donde Nicodemo tenía preguntas, donde Nicodemo quería ensanchar tal vez su conocimiento. Mas era un hombre que, aún siendo maestro, siendo principal entre los judíos, hermano, estaba totalmente ciego espiritualmente. Un hombre que tal vez tenía la ley, hermano, en su corazón, en su mente, pero esa ley, hermano, estaba muerta en su vida. Era palabra muerta en su corazón. No había nada vivo en él. Había una liturgia, tal vez había un conocimiento de la ley, amado. Había un seguimiento, había algo que realmente practicaban ellos, sus votos, todo lo que hacían, sus fiestas, sus celebraciones, pero totalmente ciego este hombre espiritualmente. Y dice la escritura más adelante, en el versículo 10, que usted sabe, usted ha leído esta escritura, usted ha leído esta narración. Dice el versículo 10: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque recuerda lo que el Señor le dijo en el versículo 3: es necesario nacer de nuevo. ¿Y él cómo lo entendió? Literalmente, hermanos, puro conocimiento. Él dijo: ¿cómo voy yo a entrar en el vientre de mi madre y volver otra vez? Y vemos aquí una ilustración de una persona que, aún teniendo, hermano, un conocimiento y siendo aún un maestro, totalmente cegado por ¿quién? Satanás. Y uno dice: wow, ¿cómo que una persona siendo maestro estaba ciego? No entendió, no entendía lo que el Señor le decía. No le estaba predicando el Señor y enseñándole esta parte a una persona nueva que no conocía nada. Era un maestro de la ley, era un maestro, amados hermanos. Era alguien importante, un principal, alguien que ocupaba un cargo, pero que realmente no había nacido de nuevo. La expresión nacer de nuevo puede también significar nacer de lo alto. Y uno podría quedarse allí, y este es como, hermano, un tema, otro tema que pudiera quedarse allí, pero yo necesito avanzar hoy para terminar esta última parte. Y dice aquí: en el reino de Cristo solo pueden entrar aquellos cuyas vidas han sido cambiadas. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, la escritura nos termina allí, que en el versículo 15 dice que para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo tenía que tomar una decisión: o seguir en su costumbre, o seguir en su conocimiento, o dejar todo a un lado, hermano, y verdaderamente que el que estaba delante de él le diera la oportunidad, y estaba la oportunidad frente a él, por la misericordia y la bondad de Dios, tener ahí al grande de los maestros, tener al hombre más sabio entre los sabios, tener al mismo Hijo de Dios allí, así como se le fue revelado a aquella mujer allí en el pozo, aquella mujer, y que Dios se le reveló como el gran yo soy.
de una u otra manera, Nicodemo estaba recibiendo una revelación que no entendía, hermano, en su racionamiento, en su conocimiento. Tenía que ser un hombre que tenía que ser confrontado aún de esta manera para poder que se produjera un nacimiento y un nuevo despertar en la vida de Nicodemo, en la vida. Dios tenía algo, hermanos. Dios lo permitió que este hombre llegara, este líder, este maestro, para enseñar al pueblo de Israel, para enseñar a los gentiles, para enseñar a los griegos, para enseñar a los judíos una verdad espiritual, amado hermano. Y ahí es cuando el Señor, hermano, declara en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los que están fuera de Cristo no son de Dios, porque sus vidas están impregnadas de las cosas del mundo, con todas sus pasiones, sus ojos ciegos al Espíritu de Dios, amados hermanos. El conocimiento no es solamente lo que practica el mundo, sus pasiones, sino aún también el conocimiento aún del mismo Dios, pero gente que no ha nacido de nuevo. Hay gente que tiene mucho conocimiento de la palabra, ¿sabe usted? En las universidades se toman textos para las personas que van a estudiar abogados, abogacía, la carrera. Toman de ahí textos, amados hermanos. Toman leyes de ahí. Pero no pasa nada. Hay mucha gente que sabe escritura, pero no han nacido de nuevo. Están ciegos espiritualmente. Y uno dice: ¿cómo puede suceder esto? No han nacido de nuevo. No han nacido de lo alto, no han nacido del agua y del Espíritu, como dice la palabra, y del Espíritu. Y para terminar, Isaías 42:18 al 20. Isaías. Dice la palabra de Dios: sordos, ¿cómo dice su palabra? Y el Señor le dice al pueblo de Israel, no le dice a usted, ¿no? Recuerde, el profeta Isaías está hablando al pueblo de Israel. Le dice: sordos, oí. Y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y ¿qué? Y no oye. Permítame leérselo en otra versión, Isaías 42. Fíjese cómo el Señor de una u otra manera está diciéndole a un pueblo que, hermano, no quiere por ninguna razón ver, ni entender, ni comprender lo que Dios estaba planeando, queriendo hacer con un pueblo, y que no entendía la disciplina del Señor, y que era un pueblo rebelde, un pueblo que estaba, amados hermanos, haciendo contrario a lo que Dios quería que hicieran. Dice en la versión Nueva Biblia Viva:
¿quién hay en el mundo tan ciego como mi pueblo? Dice. Pero el 18, perdón. Vamos al 18. 18, 19 y le dije 18 y 19 al 20. Oh, qué ciegos y sordos son para con Dios, dice la Nueva Biblia Viva. Dice esta versión, mire, oh, qué ciegos y sordos son para con Dios, porque no quieren escuchar, porque no quieren ver. ¿Quién hay en el mundo tan ciego como mi pueblo, destinado a ser mi mensajero de la verdad? ¿Quién tan ciego como mi consagrado, el siervo del Señor? Ven y comprende lo bueno, ven y comprende lo bueno, pero no hacen caso. Ay, 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 ay. No falta con ver y comprender lo bueno. Hay que hacer ¿qué? Mire cómo dice nuestra Nueva Biblia Viva. ¿Cómo dice en el Nuevo Testamento, hermanos? Que seamos no solo oidores, sino que es bueno oír la palabra de Dios, pero ¿sabe a dónde caemos? Y ahí vamos a continuar y entrar en la segunda parte. ¿Dónde está la ceguera espiritual? En no hacer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra en esta noche, oh Dios.